El sentido de aprender sobre ética. Aprender sobre ética es algo que todos nos deberían de interesar. En primer lugar, la ética es una rama de la filosofía la cual trata de ver y regular las conductas y actitudes que toma el ser humano a realizar un acto. Es decir, ver lo bueno y lo malo. Es importante conocer la ética, puesto que es la base para tener una buena sociedad. Además, que es algo satisfactorio hacer el bien. Una sociedad no puede sobrevivir sin estar regulada por leyes, las cuales, siendo vistas desde un ángulo diferente, las podemos considerar como derechos, que las personas adquieren por ser simplemente eso, personas. Conocer la ética es conocer nuestros derechos y obligaciones, los valores con los que debemos vivir y regirnos, al igual que tratar de pasarlos a las siguientes generaciones para continuar con una sociedad honesta, que solamente tiene el fin de progresar y buscar el bien común para todos. Es hora de aprender un poco sobre ética. La ética es muy importante porque se refiere a las costumbres y a las conductas humanas, es decir, que trata de comportamiento de las personas, además tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad, también nos enseña los valores, porque cada persona debe ser formada como base fundamental en la ética, a saber respetar los derechos y valores de cada persona, tratarlas de igual manera a todas dentro de la sociedad, sin importar el estatus social de cada uno. La ética favorece la dignidad y el constructo moral, además del pensamiento crítico, pero además, a través de esta materia, chicas y chicos pueden llegar a entender los fundamentos de su papel en la sociedad y posicionarse como personas de importancia para la sociedad. Como un objetivo más ambicioso, los valores éticos posibilitarían una sociedad más justa, libre e igualitaria, formada por ciudadanos libres que se respetan unos a otros. La ética sirve para labrarse un buen carácter. La palabra moral procede del término latino mos moris, que significa carácter, costumbres y usos, pero también el lugar en el que se vive, la morada del hombre. Los seres humanos vivimos de nuestras costumbres y en ellas, en los ámbitos que nos vamos forjando día a día. Quien se vaya labrando un buen carácter aumentará la probabilidad de lograr una vida buena. La palabra ética, nacida del griego ethos, indica los hábitos que las personas vamos adquiriendo para obrar bien o mal y que componen el carácter. Y como dijo Efeso, el carácter del hombre es su destino. De eso tratan la moral y la ética, de este auténtico modo de vivir del hombre. ¿Qué es un comportamiento ético? El comportamiento ético se da siempre seleccionando bien lo que hay que hacer, independientemente de cuál sea la situación. La ética personal frente a los demás seres humanos nos obliga a ser respetuosos, generosos, nobles, considerados y justos, independiente de la edad, raza, sexo o posición social de los demás individuos. Conlleva el compromiso ineludible de prestar ayuda física o espiritual a quien lo necesite. El comportamiento ético lo podemos aplicar en el ámbito personal y social, además en el ámbito académico, y también lo podemos aplicar en el ejercicio de la ciudadanía. Es muy importante aprender y practicar la ética, ya que con ella podemos disfrutar de una vida buena, llena de solidaridad, en paz y justa. Generalidades sobre ética. La ética es una ciencia normativa que reflexiona sobre los actos conscientes, libres y voluntarios que se remiten a normas con la base del mismo valor. La materia de estudio de la ética es la conducta humana y los actos que el individuo ejecuta conscientemente y voluntariamente y de los que es responsable. El punto de vista del cual la ética estudia la conducta humana es del bien y del mal, lo que se debe y no se debe hacer. Es decir, la ética es el objeto del estudio de la moralidad de los actos humanos. La ética social se tiene en conjunción con la ética individual de cada una de las personas que integran la sociedad, es decir, no es moral, ya que la moral es lo que está definido como bueno en la sociedad y la ética social es lo que en realidad en conjunto estamos aceptando como bueno y de lo que decidimos atacar dentro de la misma, teniendo así las adecuadas consideraciones dentro de ella. La ética y la moral son dos caras de la misma moneda. Su diferencia radica en que la moral es la actuación de lo bueno y lo malo en la vida cotidiana,
y la ética es la reflexión filosófica sobre ese comportamiento. Por eso a la moral se le conoce como moral vivida y a la ética como moral filosófica, es decir, es el saber teórico práctico de la moral. Adentrándonos más a lo que es la definición de moral, esta se refiere al conjunto de los principios de conducta que hemos adquirido por asimilación de las costumbres y valores de nuestro ambiente, es decir, la familia, la escuela, la iglesia, el lugar donde vivimos en que se desarrolla nuestra infancia. Y yéndonos a la definición de ética, esta se refiere a algo diferente, al intento de llevar esas normas de conducta y esos principios de comportamiento a una aceptación consciente basada en el ejercicio de nuestra razón. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referidos a una acción o una decisión o incluso también las intenciones de quien actúa o decide algo. Requiere de la reflexión y de la argumentación, puesto que cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por ejemplo, se dice ese político es corrupto, ese hombre es impresentable. En estas declaraciones aparecen los términos corrupto, impresentable, que aplican valoraciones de tipo moral. Ética y moral. La palabra ética viene del griego, que significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico, al cual llamamos cultura. La ética es la ciencia de la moral. Busca determinar los valores y establecer las normas para regular el comportamiento de los seres humanos en sociedad. La ética es la parte de la filosofía que estudia los fundamentos de la moralidad de los actos humanos, es decir, aquellos en virtud de lo cual estos pueden ser considerados buenos o malos. La moral existe antes de que los individuos la conozcan. Estas normas y reglas las aprendemos de distintas fuentes: la familia, la nacionalidad, la religión, la organización social, la escuela, etc. Son normas morales que se transmiten de generación en generación, frecuentemente de manera implícita con el resto de las normas sociales. Diferencia entre ética y moral. Los puntos en los que difieren son los siguientes. La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde sí misma conciencia y voluntad. Una tercera diferencia es el carácter axiólogo de la ética. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa, en cambio las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubrimiento internamente en la reflexión de un sujeto. Valores éticos fundamentales: verdad, responsabilidad, justicia y libertad. Los valores éticos son estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos preconfiguradas, nuestro cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia. Los valores éticos son medios adecuados para conseguir nuestra finalidad. Los valores éticos fundamentales, considerados como apoyo y principios básicos, expandiendo límites geográficos, culturales, económicos, legales y políticos, son: verdad. El significado empírico de la verdad, puesto de manifiesto por el amplio y rápido desarrollo de las ciencias positivas. Aquí la verdad coincide con la verificabilidad, es decir, lo que es comprobable y cuantificable. Pero en la superación de todo monismo positiva, la veracidad es virtud moral, como tal es actitud de toda persona, disposición de la libertad, que yo soy a la verdad. Y es virtud social, que abre a los demás, cualificando y promoviendo las relaciones. La veracidad es virtud de fidelidad, fidelidad a la verdad y en la verdad. Justicia. El valor justicia históricamente ha recibido muchas formulaciones, siendo la más clásica de la Ulpiano,
al decir que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Las tradiciones liberal y social que confluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos acabarán reconociendo que la justicia consiste en dar a cada uno de las acciones para vivir en libertad y en igualdad. En realidad, la justicia es un valor que articula los restantes, el respeto a la libertad. Responsabilidad. La humanidad ha realizado enormes avances tecnológicos, pero la propia tecnología ha generado nuevos problemas y desafíos. La responsabilidad hace referencia al hecho de que se le pidan cuentas a unas personas por las consecuencias negativas de algo que ha realizado o dejado de realizar, o se le reconozca las consecuencias positivas. La responsabilidad, como valor ético, tiene que ver las consecuencias justas o injustas. Cuando atribuimos a una persona responsabilidad ética, pensamos que la persona puede controlar su comportamiento a través de 4 capacidades. A. Libertad de elección, es decir, capacidad de preferir una acción frente a otras posibles. B. Reflexión, que consiste en la capacidad de valorar racional los motivos de su acción. C. Anticipación, que es la capacidad de considerar las consecuencias previsibles de la acción. D. Sentido de la justicia, esto es la capacidad para distinguir lo justo de lo injusto. Cuanto mayor es el poder que una persona tiene, mayor es también su responsabilidad. Ética, su objeto de estudio y su sentido sociocultural. La materia de estudio de la ética es la conducta humana, esto es, aquellos actos que el individuo ejecuta consciente y voluntariamente, y de los que por consiguiente es responsable. El punto de vista desde el cual la ética estudia la conducta humana es del bien y del mal, de lo que debe y de lo que no debe ser. Es necesario resaltar que la palabra debe es el verdadero verbo de todo el juicio ético. El juicio moral o el juicio ético. Juicio es una facultad del alma que permite diferenciar entre el bien y el mal. Cuando se pone en palabras, el juicio es una opinión o un dictamen. La moral, por otra parte, está asociada a las costumbres, valores, creencias y normas de una persona o de un grupo social. La moral funciona como una guía para actuar, ya que distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Se conoce como juicio moral, por lo tanto, al acto mental que establece si una cierta conducta o situación tiene contenido ético o por lo contrario carece de estos principios. Ejemplo, una madre sale a robar porque no consigue trabajo y no tiene los recursos para alimentar a sus hijos. Más allá de las implicaciones legales del caso, algunas personas pueden realizar un juicio moral que considere que el accionar de una mujer está justificado. Queda claro que estos juicios no siempre tienen que ver con aquellos desarrollados en el tribunal, aunque, por lo general, el poder judicial coincide con la ética imperante en una sociedad. Valores éticos fundamentales. Verdad. Responsabilidad. Justicia. Libertad. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Característica de los derechos humanos: universales, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios, derechos y obligaciones. Significado y sentido de comportamiento ético. El comportamiento ético es comportarse de acuerdo a las costumbres impuestas por la propia sociedad en que se vive para así poder vivir en una mejor sociedad en donde todos seamos miembros de ella y donde nadie dice nada de otra persona y que la perjudique por así poder ejercer el derecho ciudadano. Por ejemplo, un asesino o un delincuente no tiene un comportamiento ético en la sociedad como ciudadano, porque afecta a la correcta relación entre los ciudadanos y el Estado. En el ámbito personal y social,
la ética como un ámbito personal y social del individuo, porque solo el individuo es verdaderamente personal, ya que a través de la ética las personas entienden y se guían de aquello que está bien o mal. A veces se hace una distinción entre la ética personal y la ética social. Se podría decir que lo contrario también es verdad, o sea que no debemos permitir que esta distinción oscurezca el carácter personal y social de toda la ética. En el ámbito académico, la ética académica es una serie de reglas y normas que involucran a los profesores, a los alumnos, al personal docente y a los padres de familia de forma directa o indirecta. Esto último es debido a que la familia es el núcleo y la base de la educación, y en esta se forjan los principales valores, los cuales son respeto, tolerancia, honestidad, integridad, responsabilidad, lealtad, equidad y cuidado. En el ejercicio de la ciudadanía es que tomen en cuenta nuestra opinión cuando se elige a un mandatario o decisiones en nuestra comunidad, es decir, la democracia. La ciudadanía se define como el conjunto de prácticas que definen a un individuo como parte de una organización estatal, que por consecuencia se define a un ciudadano como un individuo mayor de edad que goza de los derechos otorgados por el Estado del cual dicho individuo es residente.